Félix del Monte, como el pastor me presentó. Yo no soy pastor, simplemente me considero un estudiante de la palabra de Dios. Como han dicho algunos, soy un sediento que le indica a otros sedientos dónde encontrar el agua. Y ahora vamos a ir a la fuente inagotable de la palabra de Dios. Vamos a hacer una introducción a la carta a los Efesios. Yo espero que esto sea un aliciente para ustedes para estudiar esta carta en algún momento en su vida cristiana. Todo cristiano debe, pienso yo, debe sentarse a estudiar seriamente la palabra de Dios en general, pero en particular algunas epístolas, algunas cartas que son cruciales, como la carta a los Romanos, etc. Y esta carta a los Efesios es muy cercana a mi corazón. Nosotros hicimos una serie de estudios en la carta a los Efesios en la iglesia a donde vamos mi esposa y yo. La iglesia en español sería la iglesia de la Gracia Libre de la Bahía de Tampa. Y le traemos saludos también de la iglesia de la Gracia Libre en la Bahía de Tampa, el pastor Gary Carter. Y esperamos, Señor, esperamos que nos gocemos en el día de hoy alrededor de Dios, el Padre, Jesucristo, el Espíritu Santo y su palabra. Vamos a leer de nuevo como un recordatorio, y la versión mía puede ser un poquito más diferente que la de ustedes, pero yo voy a leer de nuevo los primeros 3 versículos y luego vamos a orar. Pablo, Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Vamos a orar. Señor que estás en los cielos, tú eres digno de alabanza, tú eres el único digno. Tú has inspirado tu palabra a través del Espíritu Santo, de tu Santo Espíritu, Señor, y tú nos has dado todas las bendiciones espirituales que necesitamos y mucho más de lo que entendemos. Señor, te pedimos, Padre, que nuestros pecados, nuestras imperfecciones no sean un obstáculo para que tu Santo Espíritu tome tu palabra como espada de 2 filos, Señor, y la use para penetrar en nuestros corazones, pero también para sanar, también para acercarnos a ti en alabanza, en agradecimiento por quien tú eres y por todas las cosas que tú has hecho por nosotros, como vamos a ver en este día. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Me gusta ese tipo de amén que el pastor García da. Entonces lo estoy tratando de imitar un poquito. Bueno, hermanos, si ven en sus pantallas, el sermón de hoy, y más bien, antes que sermón, yo no me considero un predicador, yo más me considero un maestrito, ¿verdad? Un maestrico. Entonces, mis, entre comillas, sermones se parecen un poquito más a clases, pero les pido disculpas de antemano y por favor les pido que traten de concentrarse en el material, que es mucho, es bastante material, pero vamos a tratar de cubrirlo todo en 45 minutos. Me dijeron que 45 minutos era suficiente y que también, si Dios lo permite, yo podría tomarme otros 45 minutos más. Pero no lo voy a hacer hoy. Vamos a tener una pequeña introducción. Primero vamos a ver algunas razones por las cuales estudiar Efesios. No nos vamos a quedar ahí mucho tiempo. Luego vamos a ver a vuelo de pájaro el contenido de la carta a los Efesios, capítulo por capítulo, de qué trata cada capítulo, cuáles son los temas principales de la epístola a los Efesios, los temas que realmente predominan y enfatizan el apóstol Pablo y el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Y luego entonces vamos a entrar a exponer expositivamente 3 versículos de la carta a los Efesios. Efesios 1, 1 al 3. Vamos a tratar de cubrir esos 3 versículos
Y los dos temas principales de Efesios 1 al 3 son, primero, Mayre, si puedes poner, sí, gracias. Primero, nuestra identidad en Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Okay? ¿Quiénes somos en Cristo? Lo cual es sumamente importante. Y luego, entonces, en el versículo 3, yo he titulado el estudio, el sermón, Bendecidos en el bendito. Bendecidos en el bendito. Y en este versículo 3 vamos a ver varias cosas. ¿Quién es el bendito? ¿Quiénes somos los bienaventurados, los bendecidos? ¿Cuáles son las bendiciones que tenemos? ¿En qué lugar están guardadas nuestras bendiciones? ¿Y quién es el agente, el que imparte, el canal de todas esas bendiciones? Y finalmente, Dios permitiéndolo, vamos a ver algunas aplicaciones y una conclusión. Ese es el bosquejo de nuestro estudio en el día de hoy. Bien, algunos de ustedes se puede preguntar, ¿y por qué particularmente estudiar Efesios de todos los libros del Nuevo Testamento? Nosotros creemos en la inspiración verbal y plenaria de la Escritura. Eso significa que toda palabra de Dios es expirada por el Espíritu Santo y es inspirada por el Espíritu Santo hasta la última J y la tilde. Sin embargo, no todas las porciones de la palabra de Dios son igualmente impactantes en el sentido doctrinal y práctico. Efesios en particular es una porción de la palabra de Dios que es imposible de ignorar en este sentido. Primero, Efesios profundiza nuestra comprensión del Evangelio, el Evangelio de Jesucristo. Muchos hermanos han llegado a la conclusión, algunos de ellos erróneamente, de que, nos convertimos una vez, hace algunos años o hace poco, oímos el Evangelio, nos arrepentimos de nuestros pecados, y está bien, ahora vamos a la próxima cosa, como dicen los gringos, ¿verdad? The next thing. No hay próxima cosa, es el Evangelio todavía. Aún nosotros los creyentes, día a día, necesitamos todos los días el mismo Evangelio que nos fue predicado, el Evangelio de Jesucristo, para vivir nuestra vida cristiana. Nunca nos graduamos del Evangelio y vamos después a hacer una maestría en alguna otra cosa o un PhD en otra cosa. No, es el Evangelio de Cristo. Segundo, Efesios magnifica la importancia de Dios como Dios en su plan soberano, del Espíritu Santo como aplicador de la redención y de Cristo, de Jesucristo, como ejecutor del plan de salvación. La Trinidad completa es claramente visible en la carta a los Efesios. De hecho, vamos a ver un poquito más adelante el texto para eso. Vivimos en un día que Dios no es comúnmente puesto en su trono. Él ya está en su trono, pero en nuestros corazones y nuestras mentes, muchas iglesias ahora, mucho evangelicalismo moderno, no pone a Dios en el lugar que le corresponde, sino ponen otra cosa. Pero el libro de Efesios lo muestra como es. También, en el libro de Efesios se enfatiza la importancia de la iglesia como cuerpo de Cristo como su cabeza y de la iglesia como su cuerpo, sus manos, sus pies. Nosotros ejecutamos la obra y el ministerio de Cristo aquí en la tierra. Somos los representantes. El Espíritu Santo es el representante de Cristo aquí en la tierra, pero Él actúa a través de nosotros los creyentes. Y ahora, hoy en día, muchas veces, la iglesia está siendo relegada a un segundo plano. Otros ministerios, y de hecho, debo descubrir mi corazón aquí, haciendo una pequeña pausa. Nosotros venimos de Santo Domingo, una islita en el Caribe, donde venimos originalmente de la iglesia del pastor Sobel Michelén. Cuando venimos aquí hace casi 11 años, yo empecé a darme cuenta de que el evangelio aquí era algo un poquito diferente. Se ha comercializado. Los pastores aplican con su currículum, ¿verdad? Con su hoja de vida. Los contratan de otras iglesias, se mudan de una ciudad para otra para trabajar en una iglesia. Es como trabajos. Y me di cuenta que la iglesia hasta cierto punto se ha comercializado y se ha convertido
en un negocio más, en una empresa más, con esta mentalidad que tiene la cultura norteamericana del consumismo, de todo ese tipo de cosas. Entonces, eso me duele mucho en mi corazón y Efesios nos vuelve a poner en el camino correcto. También, ¿por qué estudiar Efesios? Muchas vidas han cambiado para siempre. Hay tanto material escrito de Efesios como casi prácticamente de toda la otra escritura, pero en particular de Efesios, esta carta ha sido sumamente importante en el cambio de la vida de muchos creyentes, y puede serlo también en la de nosotros. Y finalmente, Efesios, si usted lo lee hoy, usted cree que está leyendo las noticias del día. O leyendo, no, pues ya, ¿cómo es? Oyendo. Pues ya nadie lee periódicos. Es una epístola tan fresca, tan contemporánea, que usted pudiera estar leyendo y decir, mira, pero eso está pasando en la iglesia ahora mismo. O en las noticias, etc. O ese es el problema que tenemos en la iglesia moderna. Entonces, esas y otras más son las motivaciones para estudiar la carta a los Efesios. Entre otras, finalmente, Efesios está lleno de aliento y de gracia. Efesios te refresca el Evangelio y nos lleva de nuevo a esa posición en la cual nosotros recordamos quiénes éramos antes de Cristo, sin esperanza, sin Dios, perdidos en el mundo, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios, siendo misericordioso, nos trajo a la luz de su Evangelio. Si tú te sientes cansado, si tú te sientes desanimado en tu vida cristiana, si tú sientes que se te agolpa la carga del mundo en tus hombros, bienvenido a Efesios. Bienvenido a Efesios, un manantial en el desierto. Un manantial en el desierto de este mundo. Necesitamos el Evangelio todos los días. Y Efesios es una buena forma de refrescarnos con el Evangelio. Y finalmente, Efesios ofrece respuestas prácticas a preguntas básicas sobre la vida cristiana. No es una epístola solamente doctrinal. A mí a veces me hacen y con razón, me hacen el comentario de que yo soy demasiado teológico o doctrinal y que no aterrizo las cosas. Bueno, Efesios aterriza las cosas. Y no aterriza el avión estrellándolo en el suelo, no, lo aterriza suavemente. En ese sentido, la primera mitad de Efesios es doctrinal, teológica, y la segunda mitad es práctica. Bien, como decíamos, Efesios se divide en dos mitades. Ahora vamos a ver el contenido y temas en general, rapidito, antes de pasar al estudio específico de los primeros 3 versículos, en dos mitades. De los capítulos 1 al 3, Pablo expone la doctrina del Evangelio. Y es como si usted estuviera en un teatro, ¿verdad? Y todavía el telón no se ha abierto. Y de repente alguien le descorre un poquito de ese telón y usted puede atisbar por ahí y ver detrás de bambalinas, detrás de todo eso, qué fue lo que pasó. ¿De qué se trata la obra? Y es Dios en la eternidad pasada haciendo ese pacto de gracia con su propio Hijo, Jesús, diciendo, yo te voy a dar un pueblo para ti, pero tú vas a tener que morir y derramar tu sangre para redimirlos, porque ellos van a morir en sus pecados si no los rescatamos así. Y el Hijo diciendo, sí, Padre, yo moriré por ese pueblo para tu gloria. Entonces vemos a Dios también en los capítulos 1 al 3, eligiendo desde antes de la fundación del mundo. Vemos al Hijo viniendo a ejecutar ese plan y vemos al Espíritu que es dado como arras, como un pago por adelantado, diciendo, mira, esto es verdad, esto es como si ya estuviera hecho, porque te he dado mi Hijo, te he dado mi Santo Espíritu, está hecho, estamos sentados en los lugares celestiales.
Entonces, en la segunda mitad, capítulos 4 al 6, Pablo muestra cómo comprender el glorioso propósito de Dios. Nos lleva entonces a vivir de acuerdo a ese propósito, ya que el propósito de Dios y el plan de Dios es tan sublime y lo que ha hecho por nosotros es tan extraordinario y maravilloso, entonces nos motiva a vivir para Él. Y entonces Efesios 4 al 6 nos dice cómo vivir para Él, cómo vivir en unidad de la iglesia, cómo vivir en la práctica mostrando nuestro evangelio al mundo, comportándonos como maridos, mujeres, familia, hijos, patrones, empleados, etc. Y finalmente, en el capítulo 6, Pablo nos dice, estamos luchando contra poderes de las tinieblas en este mundo, pónganse la armadura de Dios. Esto no es un juego, esto es una guerra espiritual y nos pone en perspectiva. Porque para vivir nuestra vida cristiana, como Dios nos manda, vamos a enfrentar oposición, oposición de nuestro propio pecado, oposición del mundo, oposición del maligno. Entonces, Efesios se divide en dos mitades. Todo es para alabanza de su gloria. Todo es resumido en esta frase, porque por medio de Él, por Él y para Él son todas las cosas. En Cristo Jesús. Amén. Cristo es la corona de todo esto. El Padre ha decidido resumir todas las cosas en el Hijo. El Hijo es el heredero de todo. El Hijo es a quien se le va a dar las llaves, o quien ya las tiene, las llaves del reino. Y nosotros, si estamos en Él, si estamos en Cristo, si estamos en el Hijo, también somos coherederos y miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia. Si podemos seguir en algunos, ya hemos visto capítulo 1, capítulo 2. En el capítulo 2, rápidamente se ve un contraste del antes y después. Éramos esto, pero ahora somos esto. Éramos muertos, estábamos muertos en pecados, estábamos sin Dios, y Dios, por su gracia, por su sola gracia, nos reconcilió. Cristo reconcilió también a los judíos y a los gentiles, que los judíos no querían saber o no quieren saber de los gentiles. Antes se creía que los judíos eran los únicos que iban a heredar el reino de Dios. Ahora sabemos que la iglesia no fue el plan B de Dios. La iglesia siempre ha estado en la mente de Dios como su plan principal y de reconciliar a los judíos y a los gentiles en un solo cuerpo, en unidad. ¿A través de quién? A través de Jesucristo, en una morada de Dios en el Espíritu. Como dijimos en el capítulo 3, Pablo muestra que Dios había revelado ese misterio. Eso antes no se sabía. Los gentiles creían que tenían que estar separados de los judíos odiaban a los gentiles. Pablo dice, y el Espíritu dice, ese misterio ha sido revelado. Somos todos uno en la iglesia. Y como decíamos en el capítulo 4 al 3, Pablo describe varias formas de andar. Andar en la Biblia, ese verbo andar, es sinónimo de vivir. Vivir en la práctica. Cómo caminar en unidad, en un solo cuerpo, en amor. Cómo ser un hijo de luz en este mundo que está en tinieblas. Cómo vivir en sabiduría cristiana y prudencia cristiana en la casa, en la familia, en el trabajo, etc. Y finalmente en el capítulo 6, versículo 10 hasta el final, como mencionamos, Pablo concluye mostrando que para caminar así en esta vida hay que ponerse la armadura de Dios, toda la armadura de Dios. Bien, como para ayudarnos a entender la estructura de este libro, hemos llegado a tres encabezados aquí, que yo creo, y tres verbos, que yo creo que nos sirven de guía para comprender cuál es el tema principal y todas las partes
de la epístola a los Efesios. Y son 3 verbos: sentarse, caminar y estar firmes. Sentarse, caminar y estar firmes. Sentarse habla del versículo de que estamos sentados en los lugares celestiales. Posicionalmente, en la mente de Dios, ya estamos. Si usted es un verdadero creyente, ya usted está como si estuviera glorificado en la presencia de Dios. Eso es seguro. Romanos 8 lo dice. La cadena de oro, a los que llamó, a los que predestinó, estos también llamó. A los que llamó, estos también justificó. Y a los que justificó, estos también, ¿qué? Glorificó. Glorificó, que es el último eslabón de la cadena. Sentados en los lugares celestiales. Caminando o caminar, capítulos 4 al 5, 6, versículo 9. Cómo caminar de acuerdo a esa posición que nosotros ya tenemos en los cielos en Cristo. Cómo caminar. Y finalmente, estar firmes. Efesios 6, 10 en adelante, la armadura de Dios. La armadura de Dios. ¿Cuáles son los temas principales de Efesios? Ya vamos a terminar de esta sección. Dios y su soberanía. Dios es soberano, lo controla todo, el plan de Dios. El propósito eterno de Dios de resumir todas las cosas en Cristo, lo mencionamos. La rica salvación que Él nos ha otorgado misericordiosamente. En Efesios también usted ve muchas oraciones que Pablo se detiene y dice, tengo que alabar a Dios, tengo que orar. Y se detiene de su tema principal y empieza a prorrumpir en una eulogía. Eulogía es un término técnico para decir una bendición. Viene del original, que significa hablar bien de Dios o hablar bien de otra persona. Entonces Pablo se detiene y empieza a orar, que nos abra nuestro entendimiento para entender todas estas cosas. Y también otro tema es la iglesia como el cuerpo de Cristo, que es central en el propósito de Dios. El misterio, ya lo mencionamos, oculto en el pasado, pero revelado de que es un solo cuerpo, un solo pueblo compuesto de judíos y gentiles. El papel del Espíritu Santo también, que es súper importante. Efesios es una de las epístolas que más menciona el rol del Espíritu Santo. Por ejemplo, hemos recibido el sello del Espíritu como prenda de nuestra salvación. Tenemos acceso en un solo Espíritu al Padre. Estamos siendo edificados como morada, como un edificio de Dios en el Espíritu. El Espíritu fue el que reveló el misterio de Cristo. El Espíritu nos fortalece en el hombre interior y debemos mantener la unidad del único Espíritu. Y, por supuesto, la unidad de la iglesia. Un Padre, una fe, un bautismo, un Espíritu. Bien, y finalmente, para cerrar la parte de los temas y el contenido, a vuelo de pájaro, la epístola a los Efesios, todo esto se resume en la centralidad y supremacía del Señor Jesucristo. La centralidad y supremacía del Señor Jesucristo. Dios se propuso resumir todas las cosas en el cielo y en la tierra en Cristo. Debemos conocerlo a Él y a su poder. Dios lo levantó de los muertos, Efesios 1:21, y lo sentó a su diestra. Desde ahí Cristo está esperando a que Dios mismo, Dios el Padre, someta a todos sus enemigos bajo el estrado de sus pies en el fin de los tiempos. Todo el trato de Dios con nosotros se centra en la persona y obra de Cristo. Cristo es el único camino del Padre, Juan 14. No hay nada ni nadie que nos pueda llevar al Padre excepto el Hijo. Todo esto debe ser centrado en Jesucristo. De hecho, hay un concepto que me gusta mucho, de que cada vez que usted está predicando de algo, por más recóndito que sea el tema, si usted está predicando de Éxodo o de Levítico o algo de eso, algo tiene que ver con Cristo. Algo tiene que ver con Cristo. Ya sea lo que usted está leyendo es una ilustración de algo que Cristo cumplió, como por ejemplo David. Si usted está leyendo algo de David, David era un tipo de Cristo.
En otras palabras, David estaba representando el futuro advenimiento de ese Mesías. Y David como rey estaba cumpliendo uno de los oficios que Cristo como Mesías iba a tener, que son rey, sacerdote y profeta. O sea, toda la Biblia gira alrededor de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, antes de pasar al tema principal de nuestro versículo 1 y versículo 2, nuestra identidad en Cristo, yo quiero mencionar que nuestro pastor, el pastor García, gran amigo, nos acogió en su casa, mi esposa y yo recién casados, ¿verdad? Teniendo menos de un año de casados. Y hemos estado en contacto, ya sea más frecuentemente o menos frecuentemente. Y cuando el pastor me llamó y me dijo, mira, yo estoy en Londres en ese momento. Yo necesito que tú vayas a predicar a la iglesia. Yo no pude decirle que no. Pero me sentí como, si ustedes saben algo de la pelota, ¿verdad? Que a nosotros los dominicanos nos gusta la pelota. Me sentí como un juego de Yankees y Boston, novena entrada, que de repente llaman a un bateador emergente. Las bases están llenas, está pichando, ¿verdad?, el cerrador de los Yankees, y de repente a este muchachito le piden que venga acá y dé un jonrón. En su palabra echaremos la red, como dice el Evangelio. La palabra en sí misma tiene poder. La palabra cumple con la función que Dios le ha encomendado. Es palabra viva y es palabra eficaz, y es mi anhelo de que las muchas pecados y fallas del canal no sean un obstáculo para que la palabra llegue y el Espíritu Santo la aplique en nuestras mentes y corazones. Amén. Bien, si vamos rapidito otra vez a la epístola de los Efesios, yo voy a leer versículos 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de nuestro Dios, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esto es lo que se llama una salutación o la introducción a la carta. Y lo primero que vemos aquí, en el versículo 1 sobre todo, es que Pablo se describe a sí mismo y Pablo describe a los destinatarios de la carta. ¿Quién soy yo? Pablo. Yo soy fulano de tal cosa. ¿Quiénes son ustedes a los que yo le estoy escribiendo? Nosotros en este día. Nosotros somos como los efesios ahora. Imagínense que estamos leyendo esa carta por primera vez. Y Pablo nos describe quiénes somos nosotros. Entonces, Pablo está sumamente interesado en que nosotros sepamos quiénes somos nosotros, cuál es nuestra identidad. Esa es una crisis tan grande ahora. Todo el mundo está, muchas personas están tan perdidas buscando quiénes son. ¿Para qué estoy yo aquí en este mundo? Oh, yo soy conservador, o yo soy liberal, o yo soy de tal partido, o de otro partido, o yo soy de tal raza, lo cual es una mentira porque Dios creó una sola raza, la raza humana. Esa es una mentira del diablo que esta sociedad se ha creído de que hay muchas razas diferentes. Lo que hay es etnicidades, ¿verdad? Venimos de diferentes países, culturas, etcétera. Y todo el mundo está tratando de buscar su identidad uniéndose a la tribu que más le gusta. Los jóvenes se unen a la tribu de los jóvenes y en esa tribu están, bueno, yo no sé, o sea, yo estoy bien desubicado con eso porque yo hasta el Facebook lo quité hace como 10 años. Pero antes eran, qué sé yo, los emo, de esos que se ponen mucho maquillaje negro. Los góticos, ¿verdad? Que mucho maquillaje negro, se visten como brujas.
etcétera. Cada mini tribu está buscando su identidad y se juntan entre ellos mismos. Pero nuestra identidad como cristianos ya nosotros la tenemos. Somos cristianos, somos los llamados fuera, somos los santos. Pablo se identifica a sí mismo. Pablo es el autor y él dice, apóstol de Jesucristo. Pablo, apóstol de Jesucristo. Y como ustedes probablemente saben, la palabra apóstol significa mensajero, mensajero de Jesucristo. Y luego estamos nosotros, los creyentes. ¿Y qué nos llama Pablo a nosotros? Santos. Santos. La palabra santos en el original significa apartados para Dios. Estábamos en el mundo y fuimos apartados para Dios. Los utensilios en el templo se santificaban, se purificaban para poder ser utilizados en la adoración de Dios. Los sacerdotes no podían utilizar un utensilio, un vaso o algo por el estilo en el templo que no estuviera purificado. Y eso era un símbolo de cómo Dios iba a purificar el pueblo de Dios, no con agua, sino con la sangre de Cristo. Entonces, somos santos, santos. Y somos herederos junto con Cristo de esta gran salvación. Gran salvación. Tengo que adelantar aquí. Tengo que adelantar. Okay. ¿Quiénes éramos nosotros antes? Muertos en nuestros delitos y pecados, viviendo en futilidad, viviendo para nosotros mismos, en nuestro entendimiento oscuro, entenebrecido por el pecado, excluidos de la vida de Dios, ignorantes, entregados a la sensualidad, al pecado, a la impureza, etc. Mientras estábamos en esa condición, Dios nos arrebató de las garras del infierno. Jesucristo vino, murió por nosotros y nos rescató de esa condición. Pero Dios, siendo rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Otra palabra que se usa aquí en la salutación de Pablo dice a los santos, que ya explicamos, pero también dice a los fieles, a los santos y fieles que están en Éfeso. Esta palabra fiel más bien significa un seguidor obediente. No solamente somos santos, sino que somos fieles. Dios nos ha concedido que seamos fieles, pero no porque nosotros realmente podamos ser fieles por nosotros mismos, sino que Dios nos ha concedido el ser fieles, obedientes al Evangelio. Nadie es salvo aparte de creer personalmente en el Señor Jesucristo. Él es el objeto de nuestra fe, por lo que debemos entender que algo de quién es Él y lo que Él hizo cuando murió en la cruz. El Evangelio es Cristo. Sin Cristo el Evangelio no es Evangelio. Y finalmente, Pablo nos dice, santos y fieles que estamos en Cristo Jesús. Si usted lee Efesios, si usted estudia Efesios, usted va a ver esa frase docenas de veces, en Cristo. Solamente los primeros 14 versículos, si mal no recuerdo, se menciona 11 veces esa frase, o su equivalente, en Cristo. Eso significa que estamos pegados a Cristo. Eso significa que fuimos injertados en Cristo. Que el Espíritu Santo nos sumergió en Cristo. Que nosotros estamos pegados a Cristo, como dice Juan 15, como el pámpano en la rama está pegada a la vid. Que si separados de Él, nada podemos hacer. Y que Cristo es de quien vienen todas esas bendiciones que Dios nos concede. Es como esa savia que alimenta a la rama y al fruto, que viene del tronco. Cristo es el tronco, el árbol, la mata. Bien, estamos en Cristo. Y finalmente Pablo dice, en la última parte del versículo 2, gracia y paz.
de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Pablo nos está diciendo, ok, somos santos, somos fieles y tenemos gracia y paz. ¿Cuánto se necesita eso en este mundo ahora? Donde aún nosotros los creyentes estamos en turbulencia muchas veces y no tenemos esa paz. Pero el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No hay dos palabras más importantes en nuestra fe que gracia y paz. Gracia y paz. Gracia es el comienzo de nuestra fe. Cuando nosotros fuimos llamados por gracia, vinimos a Cristo. Y cuando vamos a tener paz, tenemos paz ahora, pero vamos a tener paz permanente y duradera en el cielo. Por eso la gracia es el comienzo y la paz es el final. Toda nuestra vida está resumida en gracia y paz. ¿Y quién es nuestra paz? Cristo es nuestra paz. Él fue el que reconcilió a Dios con nosotros porque éramos enemigos de Él. Y Cristo nos reconcilió con Él. Los judíos y los gentiles eran enemigos y Cristo los reconcilió en un solo. Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno. En lugar de huir de Dios, podemos acercarnos a Dios porque tenemos paz. Romanos 5, Hebreos 10. Etcétera. Bien, debo hacer una pregunta aquí, debo hacer una pequeña pausa ya son las 12. Y a mí me faltan como 15 minutos más. Pues tenemos dos opciones, o lo dejamos aquí y ustedes me invitan otra vez, o seguimos 15 minutos, entonces, siga. Ok. Como dicen los gringos, bear with me, aguántenme por 15 minutos. Bien, versículo 3, bendecidos en el bendito. Eso es lo primero que Pablo, después de saludarnos, nos dice, mira, ustedes están bendecidos en el bendito. Y vamos a ver quién es ese bendito, quiénes son los bendecidos, quién es que nos bendice, ¿verdad? Dios mismo. ¿Cuáles son esas bendiciones? ¿Y quién es el autor de esas bendiciones? Y finalmente un par de aplicaciones. Dice, la Trinidad está aquí, en este pasaje de versículo 3 al 12, la Trinidad. Dios bendice, Dios el Padre, a través del Hijo, Dios el Hijo, y el Espíritu Santo nos es dado como promesa. Dios el Espíritu Santo. Pablo nos llama a alabar al Dios Trino, de quienes fluyen todas las bendiciones. La oración comienza en el versículo 3. Esa es una oración que Pablo hace. Y comienza en el versículo 3 y termina en el versículo 14, que no lo vamos a leer. Pero en el original es una oración, una sola oración. Sin punto y sin coma. Bueno, debe tener algunos puntos y comas. Pero es una oración de 14 versículos. Que termina empieza con alabanza y termina con alabanza. Dios es bendito en sí mismo. Dios es feliz y bienaventurado, como dice otro pasaje, en sí mismo. Dios no necesita que lo bendigan. Dios no necesita nuestras alabanzas para ser bendito. Él es ya bendito. Y de Él fluyen todas las bendiciones hacia nosotros. La frase, toda bendición espiritual también se menciona aquí. Dios es el bendito. Nadie es bueno sino solo Dios, dijo el Señor en Mateo 19. La bondad es algo intrínseco de Dios, por eso es el bendito. No solamente Él hace cosas buenas, sino Él es bueno, perfectamente bueno. Y la creación y la iglesia y aún los perdidos van a reconocer en Apocalipsis 5:13 que Dios es el bendito. Dice en Apocalipsis 5:13, todo lo creado que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en el mar y todas las cosas en ellos será oído diciendo, al que está sentado en el trono y al Cordero sea bendición y honra y gloria y dominio por los siglos de los siglos. Amén. Y nada es más apropiado para nosotros que bendecir a Dios, aún antes de ese día final, bendecirlo con todo. ¿Cómo bendecimos a Dios? Bendecimos a Dios
reconociendo su grandeza, alabándole, adorándole, obedeciendo su palabra. Dios es el bendito y también Dios es quien nos bendice. Todo bien y toda dádiva perfecta, dice Santiago, viene de el Padre de las luces. Romanos 8:28, Dios hace que todas las cosas cooperen para bien a los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito. Dios es la fuente de toda bendición. ¿Quiénes somos los bendecidos por eso? Nosotros los creyentes. En su gracia, providencia y plan soberano, Dios nos ha escogido para bendecirnos. Cuando bendecimos a Dios, hablamos bien de Él. Cuando Dios nos bendice, nos comunica bien. Cuando Dios nos bendice, nosotros solamente podemos responder, amén. Te bendecimos, Dios. Pues nosotros no tenemos nada para devolverle a Él, solamente nuestros corazones. Vamos a aterrizar el avión y nos vamos a estrellar. Yo creo que esto vamos a tener que dejarlo para una próxima ocasión, si Dios lo permite. Pero déjenme cerrar con una aplicación. Si usted se acerca a la palabra de Dios y especialmente a esta epístola de Efesios, vamos a entrar a una especie de lugar santísimo de la revelación especial. Y no podemos más que prorrumpir en júbilo y en alabanza frente a Dios. Y decirle a Dios cuán grande tú eres y cuántas cosas tú has hecho por nosotros. Tú nos has dado tu Hijo y con Él todas las cosas. Entonces es una gran motivación para mí, como les digo, es una epístola que está muy cercana a mi corazón. Yo espero que esto haya sido un avance como en las películas, ¿verdad? Un trailer de la película y ustedes vean, oh, mira, yo quiero ver esa película. Entonces, amén. Véngalo a Efesios y léalo y estúdielo. Los exhorto de todo corazón a que hagan de esta epístola una gran parte de su estudio bíblico. Vamos a orar. Señor que estás en los cielos, cuán insuficientes somos, especialmente frente a la todosuficiencia de tu palabra, ya que viene de ti, que tú eres el Padre de bondad, tú eres el bendito, tú eres quien nos bendice en tu Hijo, quien nos has dado tu Santo Espíritu, quien nos has dado tu palabra. Y nosotros no podemos más que bendecirte de vuelta, diciendo, seas bendito por los siglos, Señor. No tenemos nada que ofrecerte, solamente nuestro agradecimiento por quien tú eres y por todo lo que has hecho por nosotros en Cristo Jesús. Y te pedimos que tu palabra corra, sea glorificada como fuego. Prenda en fuego nuestros corazones, Señor. Y que tu palabra sea aplicada por tu Santo Espíritu como espada, como martillo, pero también como bálsamo para llevarnos a Cristo. Y si hay aquí alguna persona, Señor, que no es creyente todavía, muéstrales tu gloria. Ellos pueden venir a los pies de ese Cristo para tener gracia y paz. La gracia y paz que nada más tú puedes ofrecer. En el nombre de Jesús. Amén.